El mundo de hoy vive en el pecado sin preocuparse por su destino eterno. Esto se debe a que se ha perdido por completo, aún entre los católicos, el don de temor de Dios. Acompáñanos en la reflexión de hoy y descubre por qué es importante este don para la humanidad. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde se había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar hasta el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Palabra del Señor. En el Evangelio de este día, Jesús recrimina a los creyentes de su tiempo su falta de fe, pero también su dureza de corazón ante los prodigios que Dios había hecho. Esto se debe a que el ser humano se acostumbra a ver las cosas de la fe solo desde un punto de vista superficial, sin profundizar en su importancia, pero además nuestra naturaleza pecadora nos atornilla cada día más a lo humano, haciéndonos perder de vista la importancia de nuestra relación con Dios y las consecuencias que puede traer no solo en nuestro destino eterno, sino también en el deterioro social, moral y espiritual que los seres humanos experimentamos. Es aquí donde la obstinación en el pecado y la lejanía de Dios hacen que el ser humano pierda el temor de Dios, y como consecuencia comience un camino de deterioro que le llevará a su propia destrucción. Mientras el ser humano se ata más al pecado, al deleite de los placeres del mundo y a su propio egoísmo, poco a poco va perdiendo la conciencia de quién es y para qué fue creado. Esto trae como consecuencia que experimente en primer lugar un deterioro espiritual que le descontrola totalmente y le va llevando a autodestruirse, pensando que haciendo lo que quiere y viviendo a su manera está siendo realmente feliz, cuando la realidad es que a mayor egoísmo y descontrol, mayor pecado y deterioro experimenta, al punto de perder totalmente la conciencia y ser capaz no solo de causarse daño, sino de causarle daño a los demás. Esto le va vaciando su corazón hasta el punto de perder completamente el sentido de la vida, y una vez en crisis espiritual, el enemigo intentará lograr que termine con su vida, para así llevarle al reino de las tinieblas. Pero este camino extremo no es el único que vive el ser humano, sino que existe uno más peligroso que este, pues no todos muerden el anzuelo de dejarse atrapar por un vicio o una ambición muy grande y terminar con sus vidas. Ese camino se llama el camino de la indiferencia, el cual es peligrosísimo porque muchas personas, pensando que están haciendo las cosas bien o que no le hacen daño a nadie, viven en el pecado toda su vida, sin preocuparse por su destino final. Esta indiferencia hace que no creamos en la vida eterna ni tampoco sintamos la necesidad de una vida espiritual, lo cual convierte la vida en un simple tránsito que terminará con la muerte y ahí todo acabará. Pero también existe la pereza espiritual, sobre todo en aquellos católicos que creen en Dios y saben que deben cumplir los mandamientos, pero que simple y sencillamente por la situación de vida que tienen, los han dejado, y aunque saben que están mal, prefieren seguir viviendo en el pecado por estar apegados a personas o cosas. Sea cual sea el camino que las personas sigan, la realidad es que todo esto se da por la falta de formación en la fe de los padres hacia los hijos, pero también porque la humanidad ha perdido el temor de Dios. Para un no creyente, el temor de Dios es el temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Pero para un creyente el temor de Dios es algo muy diferente. El temor de Dios en el creyente es el reverenciar a Dios. Una buena descripción de esto nos la da la carta a los Hebreos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia, admiración y miedo a fallarle a Dios, por el amor que le tenemos, es exactamente lo que significa el temor de Dios para los católicos. Este es el factor que nos motiva a obedecer la ley de nuestro Creador y someternos a su designio, pues sabemos que todo lo que Él determina para nosotros es para nuestro bien y felicidad.
Algunos católicos tienen la tendencia de minimizar el temor de Dios, interpretándolo como respetarlo, mientras que el respeto indiscutiblemente está incluido en el concepto de temor de Dios, es mucho más que eso. El temor de Dios, para un creyente, incluye un elemento fundamental que es el amor, el cual nos lleva a entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y como consecuencia nosotros también lo aborrecemos porque borra nuestra imagen y semejanza con Él, pero al mismo tiempo nos hace conscientes de las consecuencias terribles que puede traer el no respetar la ley de nuestro Señor. Eso nos fortalece en la lucha por evitar desobedecer su ley y vivir en la gracia. Después de entender esto, cabe mencionar la utilidad de este don del Espíritu Santo, el cual es absolutamente necesario para la humanidad. Y es que sin el temor de Dios, los seres humanos no tenemos un freno que nos detenga ante nuestro afán de tener, poseer y gozar, viviendo la vida a nuestra manera, lo cual trae como consecuencia que nuestro mal obrar genere todo tipo de males que se ciernen sobre la humanidad. Una humanidad sin temor de Dios es una humanidad completamente desenfrenada, que lo único que produce son ideologías falsas que llevan al ser humano a distorsionar completamente lo que es, y por otra parte a ser tan egoístas que no nos preocupe el bienestar o dolor de los demás, y seamos capaces hasta de beneficiarnos de él, y en un extremo, quitar de enfrente a aquellos que se opongan a nuestros intereses. Esto convierte al mundo en un lugar de caos, donde la tierra termina siendo un lugar difícil y peligroso para la vida. Si nosotros observamos el rumbo que lleva nuestro mundo, entenderemos por qué decimos que los seres humanos hemos perdido el temor de Dios. Pues sin este don el mundo carecerá de esperanza y bondad, y como consecuencia, miles de almas se perderán diariamente arrastradas por el pecado y la infidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que es fundamental pedir a Dios este don para la humanidad, pero también es compromiso de nosotros como católicos desarrollarlo por el bien de nuestras familias y de toda la humanidad. Solo por medio del temor de Dios, el mundo podrá tener esperanza de ser un lugar mejor, donde reinando Dios sobre todos nosotros, logremos encontrar la paz, no solo humana sino también espiritual. Meditemos en la virtud de la generosidad. Nos convertimos en lo que pensamos. Una idea que se desarrolla y se pone en acción es más importante que una idea que solo existe. Enseñemos esta triple verdad a todos: un corazón generoso, un lenguaje amable, una vida de servicio y compasión son cosas que renuevan a la humanidad. La persona generosa pone en acción sus ideas, dedicando tiempo a desarrollarlas y ejecutarlas. Pero también el generoso es amable, servicial y compasivo, pues al serlo se da a los demás. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de generosidad, desarrollar ideas para el apostolado y ponerlas en acción. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.